lo que es a nivel mi profesión ha sido completamente vocacional. Eso te iba a preguntar, ¿alguna vez has vivido de ello? ¿En alguna etapa de He malvivido de ello. Bueno, pero tú estás perdiendo el tiempo. Tú lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar, claro. Y eso es lo que hemos venido. ¿Crees que tus habilidades artísticas te van a ayudar de alguna manera en este rol? Que tú, para poder representar ese personaje, tienes que comprender por qué esa persona se comporta así. ¿Qué te emociona más de este nuevo camino? Yo todavía no he descartado el mundo artístico. Gente que cantaba, gente que bailaba y no se le daba ni siquiera la oportunidad de poder entrar en ese musical porque la gran mayoría de ese elenco ya estaba seleccionado. Claro, eso te enteras después. Era pobre, pero feliz, no te puedes imaginar a qué nivel. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Y Ahora Tertulia. Nuestro invitado de hoy es un ejemplo de perseverancia y determinación en su campo. Pedro Macià ha vivido la realidad del mundo de los artistas. Vamos a conocer la historia de un joven que ha luchado por su sueño vocacional durante 17 años y que finalmente se ha visto abocado a buscar una estabilidad económica en un oficio totalmente diferente. Te invito a disfrutar de su valiente y apasionante trayectoria. Bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias. Gracias a ti por la descripción. De joven, sobre todo. Claro, bueno. Ya no tanto. Bueno, pero has sido un joven mientras estabas luchando en esos 17 años. Eso sí, correcto. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a soñar con ser artista? Pues yo creo que empecé a soñar desde que era bien chiquito, viendo todas las películas que pues yo era muy de cine, era muy de ver, quedarme mirando, teníamos Canal Plus en aquel momento que era, y entonces siempre que ponían todas las películas me quedaba mirándolas y yo siempre decía, me involucraba mucho dentro de las historias que yo veía dentro de esa película y luego yo en mi propia imaginación me metía en mi cuarto y me ponía a imaginar de si era, yo qué sé, el malo que iba tal o el bueno que iba a rescatar a la doncella o cualquier cosa así. O sea que yo en realidad a nivel artístico desde siempre he querido ser todos esos personajes que yo veía en las películas, siempre. ¿Y qué trabajos artísticos has realizado en esa trayectoria de 17 años? Cuéntanos un poquito, si eres capaz de recordar. Sí, claro, cada por supuesto. Cosa, porque supongo que habrás trabajado en diferentes... He trabajado en muchas cosas, sí, a nivel artístico, pero bueno, digamos que por encaminarnos de alguna manera, una vez que decidí tomar la decisión de hacer arte dramático, pues el arte dramático tiene que ver, si tú estudias la carrera, con el teatro. Aunque luego existen otras alternativas, otras opciones también para hacer cine o para hacer televisión, pero digamos que no existe como carrera, sino existe como, bueno, carrera sí, lo puedes estudiar, pero digamos que no hay unos estudios oficiales para el cine. Para el cine, o sea, aquí, por lo menos en España, sé que en otros lugares del mundo sí que existen estas facilidades, o sea, aquí se puede estudiar en una escuela privada, pero no en una escuela pública. Entonces yo estudié la carrera de arte dramático en Murcia, que tenía que ver todo en relación con el teatro, y cuando yo entré, la verdad es que yo lo único del teatro conocía poco. Yo lo que más conocía básicamente era la televisión, el cine, que era básicamente lo que había tenido más cerca. Pero fue apasionante entrar allí y aprender las técnicas de interpretación. Y bueno, yo entré en el mundo musical cuando yo no tenía ni idea de que pudiera cantar, ni siquiera. Yo cantaba en mi casa, pero mi madre decía, tú eres entonado, nene, pero ya está directamente. Pero tú para cantar no vale. Y luego ahí en la escuela me dijeron, no, oye, pues creo que tienes dotes, creo que puedes hacerlo. Y bueno, pues al final tuve esa opción porque la opción de textual a la que yo tiraba, ¿no?, que era más el mundo de la interpretación, pero básicamente sin tener que bailar y sin tener que cantar, pues claro, era la que más gente optaba y pues no pude entrar en ese camino. Pero lo que yo empecé haciendo sobre todo fueron obras de teatro. Obras de teatro pues de todo tipo, ¿no?
pues obras de teatro antiguas, sobre todo de teatro clásico, que es lo que suelen enseñarte en las escuelas, Calderón de la Barca, pues Shakespeare, en fin, todas estas obras de teatro que digamos que se centran un poco en lo que es conseguir que el personaje que tú estés haciendo sea veraz y creíble para las personas que vengan a verte y que bueno y esas técnicas un poco para hacerlo de cara al público, que siempre en el teatro es mucho más exagerado que lo que es delante de una cámara, porque una cámara es más natural. Sí, capta los mínimos movimientos, cosas mucho más ínfimas, más pequeñas. Y bueno, pues hice un montón de cosas, la verdad, pero de teatro musical también he hecho mucho, hice en la escuela también de Murcia, también hacían a veces castings, siendo yo nada más llegando ya a la escuela, o sea que yo no sabía tampoco mucho, pero también hacían casting de publicidad, y entonces algo de publicidad sí que había hecho. Y eso me gustó la verdad, también. Me gustó también bastante. Sí, porque al final todo es interpretar, ¿no? Sí, efectivamente, todo lo que era convertirse en otra persona que no fueras tú mismo, a mí eso me llamaba mucho la atención. Eso te encanta. Mucho, porque yo soy muy observador, que eso es fundamental para un artista, para un actor en este caso, y siempre me gusta como ver cómo se comportan otras personas, cuál es la intención que les lleva a ser de esa manera o de esa forma, y luego pues cómo tú mismo lo registras dentro de tu propio cuerpo y cómo tú puedes sacarle partido a esas cosas que no eres tú, pero que te hacen, siendo otra persona, pues sacar un poco esos puntos más diferentes que todo el mundo tenemos, pero que hasta que no te pones y lo haces, pues no lo sabes. Porque tú al final tu vida es de una manera y... Pero entonces, dentro de tu trayectoria, ¿en qué has trabajado? Pues dentro de mi trayectoria... ¿Anuncios publicitarios? Anuncios publicitarios he hecho obras de teatro, textual y musical. Hice Los Miserables, he hecho parte de Los Miserables, hice para final de curso el musical de Chicago, también. He hecho La Quistif, es una obra musical también de Estados Unidos que se trajo aquí para, digamos, que exponerla allí en la escuela. Pero bueno, luego, una vez ya que salí de la escuela, digamos que el punto más interesante es las cosas que hice luego dentro de la televisión y del cine, ¿no? En la televisión y en el cine... he salido en algunas series de televisión haciendo episódicos, no conseguí nunca tener un personaje principal o secundario en el que poder tener un tiempo prolongado dentro de la serie, pero bueno, salí en Sin Tetas No Hay Paraíso, hice un capítulo episódico en el que hacía como de malo de la mafia que lleva pues el cártel de droga y tal. Luego hice también una aparición también en Hospital Central en aquel momento. Luego también he hecho en Cuarto Milenio. ¿Sí? Hice también 2 recreaciones que fueron muy interesantes. Que la verdad es que mi vida artística ha sido muy interesante a nivel de aprendizaje y a nivel de emotividad también y emoción, porque al fin y al cabo yo lo que es a nivel mi profesión ha sido completamente vocacional. Yo siempre lo he tenido ahí. No es como a lo mejor otras personas que tienen que decidir en la vida qué quieren hacer o qué quieren dejar de hacer, porque bueno, pues que al final no tienen ninguna motivación y hay que hacer alguna cosa. En mi caso, desde luego, siempre lo he tenido claro. Sabiendo también que esta profesión, para llegar a algo, era completamente difícil y muy aleatorio. O sea, no depende tanto de todo el trabajo que tú hagas, como a veces un poco de la suerte que tengas, que también, o sea, yo creo que es la combinación de las dos cosas, es decir, tú trabajas mucho para estar preparado al momento en el que te llegue esa oportunidad, si es que llega, y bueno, si llega, pues puedes aprovecharla, y si no llega, pues nada, cambias de opción. Entonces es un oficio muy inestable, ¿no? Es muy inestable, es muy difícil porque digamos que no está regulado como a lo mejor otros oficios dentro de esta sociedad, porque aquí en España en concreto es todo como muy aleatorio. No, digamos que los castings sí que se hacen casting para esto, pero a la hora de la selección no se basa en criterios tan objetivos, bajo mi punto de vista. Ya te digo, todo esto es bajo mi punto de vista. ¿Crees que hay enchufe?
Hombre, por supuesto, lo hay en todos los lados, en esto muchísimo más, porque no es una profesión, por ejemplo, como en Estados Unidos o como en otros lugares donde el arte, digamos, que se realza más, en Inglaterra, donde sí que es verdad que como hay una inversión de un fondo privado, por así decirlo, claro, quieren coger el mejor talento que puedan coger. Claro. Aquí es más subvencionado todo. Y claro, las subvenciones, sabes que son un poco más relajadas. Pero tengo entendido que también has trabajado en algún parque de atracciones. Sí, estuve trabajando en PortAventura también. Ajá. Sí, ¿y allí qué hacías? Pues allí estuve haciendo en la familia Halloween, que me llamaban la familia Halloween, que era un poco el personaje de la familia Addams, ¿vale? De la televisión, de las películas que nosotros vemos, el personaje de Gómez, que era el padre de la familia, ¿no? De la familia Adam, en el que yo también tengo que decir que me parecía bastante al actor original de la película. Y la verdad es que eso fue una maravilla, porque salías allí, el contacto con la gente, me encanta. O sea, la verdad es que era muy divertido porque la gente se mete dentro del juego que tú estás haciendo. Entonces teníamos dos apartados, una en el que salíamos a la calle con hacer un poco el espectáculo en la calle directamente con la gente, el tú a tú, y haciendo como las pequeñas improvisaciones con la gente, lo que iban saliendo, lo que iban dejándose llevar. Y luego otro apartado que era el espectáculo del restaurante. Entonces entrábamos en un restaurante y mientras la gente estaba comiendo, pues hacíamos pequeños sketches pues para que la gente se divirtiera y se lo pasara bien. Y la verdad ¿Y el primero que se lo pasaba bien eras tú? Nosotros sí, por supuesto. Y cuando la gente estaba implicada en eso, más todavía. Si la gente se implica dentro del juego y terminan jugando contigo y te dan también como... La gente da mucho. Es fundamental, sobre todo en el juego de la improvisación, que te den herramientas ellos mismos, ¿no? Claro, sobre todo cuando la gente va a pasárselo bien, pues está más abierto, ¿no? Exacto, que no están tan a lo mejor en la crítica de lo que están viendo, que también hay muchos, pero bueno, cada uno se respeta. Pero los que entran al juego y se lo pasan bien y se divierte contigo, pues claro, es una maravilla, porque hay una interacción total entre lo que es el actor con lo que son las personas. Nos reíamos muchísimo, nos lo pasábamos muy bien. Y el grupo también es importante. Cuando tienes un grupo de trabajo con otros actores y otras actrices, que ellos también te retroalimentan dentro de esa improvisación o de esa interpretación que estáis haciendo. Entonces, ¿tú has trabajado más para niños, como esto del parque de atracciones? En el parque de atracciones, ¿y en los teatros que has hecho? Era más ¿o para adultos? Familiar, pero he trabajado para niños también, claro. Sí, he trabajado... Claro, es que son muchas cosas. Esto antes de llegar al parque, yo estuve trabajando en una compañía que se llamaba Cantabaila, que es como el cantajuegos, esto de la mané. Pero era con una productora murciana de Segura de Molina de Segura. Y ellos pues hicieron un espectáculo igual que los cantajuegos, que sabes que son gente que viene de fuera, creo que son argentinos, que vinieron aquí a España y que crearon ese grupo y bueno, fueron en España y en todos los lados. Y entonces hicieron como los espectáculos. Y sí que esta gente de Murcia, que se llama Cantabaila, me contrataron a mí y a otras personas también para hacer pues un espectáculo infantil y pues cogíamos canciones un poco de todo, de lo que ellos mismos hacían junto con otras también infantiles de toda la vida, íbamos un poco mezclando y hicimos vídeos también, hicimos también un vídeo con todas las canciones en plan una grabación, como si fuera un videoclip infantil para los niños, pero sobre todo eran los espectáculos que hacíamos por todos los lugares de Alicante, por la zona de Alicante, la zona de Murcia. Bueno, también creo que fuimos a Valencia también y otros lugares, bueno, y fuimos también a Bilbao también. Estuvimos haciendo un poco gira por toda España. Qué bien. Y fue muy divertido, porque la verdad es que los niños es una maravilla. Es que yo creo que los niños
¿Sabes lo bueno que puedes aprender de los niños? Que no te lo dan los adultos, es la veracidad completamente. Claro. O sea, no se cortan absolutamente nada. Total. Si hay algo que no les ha gustado, pero te lo dicen, te hacen algún gesto, es que esto no me gusta, o tal, o cualquier cosa. Y si les captas la atención, les captas la atención de verdad y se quedan como asombrados, como fascinados de lo que están viendo. Se quedan así como y tú te quedas exhaustos. encantado de ver cómo los has atraído. A mí me encantan los niños. Luego los adolescentes también. Estuve haciendo una gira por Italia. ¿Ah, sí? Haciendo un espectáculo que se llamaba, era el Don Quijote de la Mancha, porque fue con una compañía italiana que querían promover la cultura, o sea, la cultura española dentro de Italia. Entonces, digamos, la gente que estudiaba el idioma español contrataba este espectáculo de adolescentes, por así decirlo, y era un poco la historia del Quijote de la Mancha. Claro, algo español. Claro. Y lo único que es que lo hacíamos era modernizado y le poníamos canciones que a la gente le gustaba en ese momento, pues canciones pues de reggaetón o canciones de tal, que digamos que las metíamos dentro del propio espectáculo para que, como son adolescentes, pues siempre algo les tiene que motivar, ¿no? Claro, de alguna manera. Y eso hicimos gira por toda Italia, pasando desde la parte norte hasta Sicilia incluso. Y estuvimos como 3 meses haciéndolo y la verdad es que eso fue una maravilla. Eso fue una de las experiencias que más me sorprendió. Fíjate, antes de que me cogieran en ese espectáculo, yo sí había pensado, yo no sé si es cuestión del poder de la mente o lo que sea, pero yo siempre había pensado que antes de retirarme de esta profesión, porque ya veía que me iba haciendo mayor y que era pues complicado, o sea, nunca es tarde, ¿eh? Te digo, en esta profesión es verdad que nunca es tarde. No, porque de hecho es un oficio que necesitan actores, tanto jóvenes como mayores. Como mayores, efectivamente. Entonces, nunca es tarde. Pero bueno, cuando tú empiezas y quieres desde el principio ya un poco ganarte ese lugar para que poco a poco ir escalando y algún día llegar a dedicarte a poder vivir de eso. Que eso es lo complicado, la Eso verdad. Te iba a preguntar, ¿alguna vez has vivido de ello? ¿En alguna etapa de He malvivido de ello, pero no vivir sola única y exclusivamente de eso, no. Siempre lo tenía que combinar con otros trabajos. Con otros trabajos. En la hostelería, que era lo típico de los grandes artistas, sobre todo actores, siempre han pasado por ser camareros, cocineros. Pues yo en mi caso, por ejemplo, también trabajé en hoteles de aparcacoches, de recepcionista. En lo que haya hecho falta. En lo que hiciera falta, sí. ¿Por qué no? Claro, si no tienes unas personas que apoyen económicamente todo ese proceso que es bastante largo, a menos que tengas a alguien que te meta, que también puede ser, es decir, que tengas una mano, oye, que a lo mejor esté metida dentro del mundo y te pueda un poco meter ahí. Yo no estoy diciendo que las personas que les metan no tengan arte o no, que habrán unas que sí, otras que no, pero sí que es verdad que para este mundo es importante que alguien te enchufe. Sí. Por lo menos para ciertos puestos, puestos. Entonces, cuando no tienes digamos una familia que te pueda mantener durante todo ese proceso, por las circunstancias económicas que tenga cada uno, y tú tienes que ganarte la vida económicamente para mantenerte y al mismo tiempo hacer casting para poder llegar algún día a poder dedicarte a eso, es muchísimo más complicado, mucho más difícil. Ya. ¿Consideras que la falta de recursos económicos es un obstáculo común para los artistas emergentes? Completamente. O sea, tú date cuenta que vivimos en una sociedad que necesitamos, en el que necesitamos para vivir, obviamente, una economía. O sea, para todo, para ir para comprar comida, para poder desplazarte, para poder tener una vivienda, para poder tener un lugar. Y las circunstancias económicas que estamos viviendo en la actualidad, que son bastante complejas para las personas más jóvenes, la hacen incluso más complejo todavía. Entonces, si tú no tienes un apoyo familiar, en el mundo artístico sobre todo, en el que te mantengan durante una temporada tan compleja como llegar a encontrar un trabajo dentro de este mundo que te implica una cantidad de energía y una cantidad de fuerza muy grande,
Si tú tienes que estar combinándolo con buscar un trabajo para poder mantenerte tal, claro, no inviertes todo ese tiempo que se necesita realmente para formarte al nivel de competitividad que hay en el mercado a nivel artístico. Que ese ha sido tu problema, ¿no? Claro, ese ha sido uno de los grandes problemas que yo he tenido, ha sido que yo me he podido dedicar a lo mío y me ha encantado, pero obviamente he tenido que mantenerme de alguna manera, entonces tenía que trabajar para poder mantenerme. Y eso, lo que sí que me doy cuenta ahora, después del paso de tantos años, es que cuando eres joven al final puedes con todo, ¿no? Tiras para adelante y ya está. Pero sí que es verdad que si tú tienes, digamos, un apoyo detrás económico que te permita poder centrar todo ese tiempo que tienes que invertir en mantenerte, a nivel artístico, sacar diferentes tipos de características para ciertos tipos de personajes y digamos que mantenerlos y eso, llevarlos a un casting, yo creo que te da la posibilidad, una posibilidad más abierta de que te puedan escoger y poder en algún momento poder dedicarte única y exclusivamente al arte sin tener que estar dedicándote a otras profesiones. Ya, claro, porque para prepararte para tus papeles necesitas mucho tiempo. Necesita mucho tiempo. Yo me imagino, para prepararme aquí la introducción del invitado no consigo memorizar sin ayuda del teleprompter, imagínate para memorizar un papel, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente se piensa que esto, como es una profesión muy de, pues no, como de que te lo estás pasando bien, que te estás divirtiendo, que es como, bueno, eso todo el mundo podemos hacerlo, todo. No sí, se considera eso, pero ponte. Exacto, pero hay muchas cosas detrás que para un buen artista, me refiero a un buen actor o un buen cantante o un buen bailarín, tiene que hacer un trabajo detrás muy, muy grande y se dedica muchísimo, se necesita muchísimo tiempo para eso. Pero claro, la gente se piensa que tú estás perdiendo el tiempo. O sea, ya no solamente los familiares de esos jóvenes que quieren dedicarse a eso se piensan, bueno, pero tú estás perdiendo el tiempo. Tú lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar, claro, que eso es lo que hemos venido. Claro. Pues que eso es un trabajo ya de por eso sí. era lo que te decían a ti antes eso era de empezar, lo que me decían a mí. ¿no? Y tú ahora, a la vuelta de todos estos años, ¿crees que era verdad? ¿No era verdad? ¿Te ha valido la pena? A ver, yo pienso que, vamos, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, yo creo que los familiares que quieren ayudar a que todos estos artistas que pueden salir el día de mañana, tienen que apoyarlos de verdad con el convencimiento de que el trabajo que están haciendo sí va a valer y sí va a estar ahí. Sí que es verdad que es una profesión un poco compleja porque aunque tú hagas todo ese esfuerzo, nadie te dice que tú el día de mañana vayas a dedicarte a eso. Pero es que hoy en la sociedad en la que nosotros vivimos, en mi generación nos decían que estudiando otras cosas sí íbamos a conseguir también llegar a dedicarnos a eso y hay muchas personas que en esas profesiones que se les dijo que con eso sí iban a llegar, no han llegado tampoco. ¿Entiendes? Hoy en día la verdad que es muy difícil en cualquier profesión, es verdad. Entonces, claro, en el mundo laboral sí que es verdad que ahora ya no es lo que era en ese momento de estudia arquitectura porque con eso, madre mía, vas a ganar no sé cuánto, o estudia ingeniería. Bueno, es que claro, hay muchas personas que yo he conocido que han estudiado esas carreras no porque les gustara, sino porque decían que el día de mañana iban a tener una buena posición, iban a tener tal, y luego no han llegado tampoco a nada. Y los he visto trabajando pues, en el McDonald's o trabajando en restaurantes que, oye, que eso todo es igual de válido y de respetable, claro. Pero al final no han conseguido dedicarse a lo que ellos estaban buscando. Sí. Entonces es que todo el proceso laboral no se debería llevar por el qué estudiar o qué no estudiar, qué te vaya a dar o no, sino que al fin y al cabo termines haciendo una cosa, pues date cuenta que son muchos años los que tú le dedicas a estudiar una profesión, algo que realmente te dé algo, ¿no? Te dé una motivación, porque lo importante es el presente y en ese presente que tú estés disfrutando lo que estás estudiando en realidad. Claro. Porque el día de mañana que sea vocacional.
¿no? Bueno, que si tú por eres lo menos lo vocacional. estés disfrutando. Por Te lo dé menos, más, te dé exacto. menos, pero por lo menos que tú seas feliz haciendo lo que haces. Que el proceso sea realmente lo importante para todo, porque el final nunca se sabe. Si es que no sabemos nada, si no sabemos ni siquiera el mundo por dónde van a ir las cosas hoy en día, porque cambia todo tanto, de un año para otro, pues de repente surgen cosas, yo qué sé, climáticas que de repente destrozan toda una zona del mundo y no es algo que tú puedas controlar. Entonces, a nivel profesional, creo que las familias tendrían que estar entiendo que conforme va pasando el tiempo, pues las nuevas generaciones sí que comprenden esto. Antes les habían educado de otra forma de pensar y era como, estudia porque tienes que estudiar, es lo importante. Porque el día de mañana vas a tener algo si estudias, o ya se ve que no es así. Que aunque tú lo estudies no significa que tú vayas a dedicarte a eso. Entonces, a nivel artístico sí que digo a todas las familias, ¿puedo mirar a la cámara? Sí, claro, por supuesto. Le digo a todas las familias que los hijos, hijas que quieran dedicarse a esta profesión, de verdad, que los apoyen de verdad, porque sí que es verdad que es duro y es complicado de conseguir, pero van a necesitar el máximo apoyo para dedicarse con toda su alma a una profesión muy compleja, muy difícil, y que realmente ese trabajo que están haciendo es un trabajo de verdad, que implica todos los días una práctica constante para llegar a conseguir a ser el mejor ante una profesión que es tan competitiva como el mundo artístico. Yo creo que de las más competitivas de todas, precisamente. Eso quería decirlo. ¿Y crees que se podría mejorar el apoyo a los artistas a nivel gubernamental, o habría alguna manera de poder ayudarles para que sea más fácil para vosotros, ¿no?, el poder conseguir? A nivel gubernamental, hombre, yo pienso que es como todo, ¿no? O sea, si a todas las profesiones tú, digamos que lo que quieres es que en tu país esa profesión en concreto se destaque o que vaya como para adelante, sí que es importante un poco pues invertir en esa profesión, pero no invertir como invierten, en plan de hay una productora que es española, voy a darle una subvención, porque al final, ¿quién decide quién entra y quién sale? Son las personas de la propia productora. Que sí que es verdad que a nivel gubernamental, cuando dan esas subvenciones, les piden, digámoslo así, que hagan, o sea, que cumplan ciertas características, por así decirlo, para que una persona entre a trabajar con ellos. Pero al final no es verdad. Es que al final no es verdad, porque al final quienes deciden son ellos y te dicen, sí, han hecho... Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Casting multitudinarios que hacían en su momento para musicales, ¿vale? Que ahora no son productoras, pero son productoras de musicales. Y entonces hacían casting multitudinarios. ¿Por qué? Porque como recibían una subvención estatal, tenían que estar abiertos a que todas las personas que quisieran participar en ese proceso se presentaran. Claro. Pero no era verdad, porque al final, ¿quién decide? Lo que son la gente de la propia productora. Yo he visto a grandes artistas en la calle haciendo colas para entrar. Yo ya no hablo de mí, yo me refiero a gente incluso, vamos, muchísimo mejor que yo, gente que cantaba, gente que bailaba, y no se le daba ni siquiera la oportunidad de poder entrar en ese musical porque la gran mayoría de ese elenco ya estaba seleccionado. Claro, eso te enteras después. En ese momento, cuando tú eres joven, vas con todas las ganas y con toda eso, pero en realidad... Hacen la parafernalia para aparentar que están... Efectivamente. Entonces, sí a las subvenciones, pero tendría que haber entonces un control mayor. Pero claro, es todo como, ¿no? Todo como la bola, al final que se va haciendo grande, entonces tiene que haber un mayor control. Para eso tendría que haber muchísima más gente, digamos, muchos más funcionarios contratados para ese control, pero al mismo tiempo esos funcionarios tendrían que hacer bien su trabajo, pero... claro, es una bola muy grande. Creo que los medios, sí que es verdad que a nivel artístico se le deberían dar medios, digamos, no a esas grandes productoras que ya están establecidas, sino a personas nuevas que quisieran tener la iniciativa, pues igual que a los autónomos, lo mismo. Exacto. Es exactamente lo mismo, pero en el mundo artístico. Que, digamos, se pudiera un poco incentivar, igual que a otras personas se les incentiva a crear otro tipo de empresas, a que las nuevas generaciones puedan tener, digamos, su propia empresa para crear sus propias
obras artísticas sin que haya detrás unos grandes lobbies de productoras grandes que no permitan que si no se pasa por ese aro. Claro, porque al final el arte es algo que el gobierno debe valorar, porque sin el arte la sociedad nos deprimimos. O sea, todo es arte al final. Lo que ves en la televisión, lo que ves en internet, todo es arte. Sea por empresas productoras o sea privadamente, como tú estabas diciendo, me comentabas antes de los youtubers y todo esto, al final todo es entretenimiento. Sí. Entonces, al gobierno le interesa que la gente, que la sociedad tenga un entretenimiento de categoría, ¿no? O sea, profesional. Sobre todo porque el arte no es solamente por el entretenimiento en sí, el show, que también, que eso obviamente es fundamental, porque al fin y al cabo todos tenemos una cantidad de problemas al afrontar la propia vida. Y eso es lo que hace un poco evadirte, ¿no? De no tener que estar pensando constantemente en eso, sino que, bueno, oye, ahora tengo un momento de reflexión y otro tengo un momento de no quiero pensar en nada porque necesito despejar para poder otra vez pensar frescamente sobre el problema que yo vaya a tener. Pero no solamente eso, sino el arte también inculca. Toda la vida ha sido así, ahora ya no tanto, ahora es más el show más que el arte, pero siempre ha habido como detrás del arte un querer enseñar a la población que no podía o no tenía una cercanía a ciertos lugares culturales, a aprender muchas cosas de forma más dinámica o más entretenida sobre cosas que existen, que a lo mejor, yo qué sé, pues gente a lo mejor que era inculta, que no podía a lo mejor leer o que no sabía leer, pues que aprendiera que existían, pues yo qué sé, pues ciertas culturas donde se hace este tipo de baile o donde hace este tipo de música o donde se representan este tipo de obras de teatro, donde existen las diferenciación de estatus sociales que habían, cómo se comportan unos determinados grupos con respecto de otros. O sea, siempre tenía como algo lúdico detrás. Eso es el verdadero, bueno, lo que digo es el verdadero arte, que no solamente era el hecho de pasarlo bien, sino que era pasarlo bien, pero al mismo tiempo tú te ibas a casa aprendiendo algo. Yeah. Sí, al final, tanto las películas como el teatro, como todo, transmiten un mensaje. Y yo, para mí, para mí eso es fundamental. Y creo que hoy en día se ha pasado a solamente la superficialidad y se ha dejado un poco de hacer ese arte, que también, pero yo creo que en menos cantidad que antes, en el que se transmite un mensaje y que esa persona, después de haberlo pasado bien, pueda reflexionar sobre él y decir, vale, ¿qué es lo que me está queriendo decir esta artista o qué me está queriendo decir esta obra de teatro o esta canción? Que no sea puramente lo que es pasarlo bien y ya está, sino que tú puedas reflexionar. Eso es fundamental. El arte lo consigue, te enseña mucho, mira, sobre todo, yo siempre he pensado que debería, en España, en su momento, se pensó en hacer del teatro una asignatura obligatoria en el instituto. Hubo épocas, ha habido épocas donde se ha pensado, pero luego al final nunca ha llegado a su fin. Y yo siempre digo que es importante, la gente a lo mejor no lo ve bajo ese punto de vista, pero yo quiero que la gente lo reflexione, porque es importante el teatro, porque el teatro a las personas que lo practican les hace ponerse en el lugar del otro y tener muchísima más empatía por la sociedad y por comprender las posiciones de otras personas en el mundo, porque tú, para poder representar ese personaje, tienes que comprender por qué esa persona se comporta así, porque qué le ha llevado a estar irascible o qué le ha llevado a estar triste o qué le ha llegado a comportarse de una determinada manera. Lo que se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Efectivamente. Pero cuando tú ¿cómo se dice? Visibilizas lo que está sucediendo, ¿no? Pues es mejor que ser contado, ¿no? Obviamente, y además lo haces a través de un juego, ya no solamente las personas que van a verlo, sino las personas que lo hacen. Es decir, tú a tus hijos, por ejemplo, los llevas a una clase de teatro en un instituto y ellos
entre ellos mismos son capaces de ponerse en el lugar de otros, siendo además adolescentes, que es una época compleja, ya sabemos todos, con las hormonas siempre por arriba y por abajo y por todos los lados, para poder, digamos, dentro de ese juego, que es un juego al fin y al cabo, en el que tú te lo pasas bien, con una serie de ejercicios y de cosas chulas y bonitas que pasan, en el que entre ellos mismos interaccionan más, y a lo mejor donde antes una persona era como más interior, a lo mejor si no tiene ese espacio donde los demás también le tengan cabida a esa persona, que a lo mejor le cuesta más poder acercarse a otra persona porque es más, no sé, no es tan es más introvertida, no es tan extrovertida, pues al final se crea una comunidad. Yo es lo que digo, al final yo creo que la gente saca esas emociones, porque el teatro es emotividad absoluta, claro, tienes que sacarlo. Entonces yo creo que ese juego en el que se crea eso, se crean unos vínculos muchísimo mayores, y pienso que la sociedad, que ahora mismo yo la veo un poco perdida, la verdad, con respecto de cuando nosotros, porque ahora el tema de las tecnologías hace que nos metamos mucho más en nosotros mismos y no interactuemos tanto entre nosotros como antiguamente, que salíamos a la calle a jugar al balón o salíamos a tal, y al final te conocías con tus vecinos y tal, y digamos que te generaba una empatía por ellos, y ya no era todo tan crítico, o sea, era un crítico, pero bueno, con una, vale, pero yo voy a pensar por qué le pasa esto, por qué pasa lo otro. Entonces, creo que es fundamental el teatro, yo esto quería decirlo aquí, perdóname, tengo que decirlo, que es fundamental que exista esa asignatura, no por la asignatura en sí, que es luego cuando vais a ver a vuestros hijos al teatro y decís: ¡ay, míralo, qué bonito está! ¡Ah, mira cómo baila! ¡Ah, mira qué bien que canta! ¿Ahora qué tal? Sino porque ellos mismos también van a crear, ¿cómo se le llama ahora esta asignatura, ¿no? De ética y valores y tal, que es lo que dicen, ¿no? Que se está perdiendo, ¿no? Los valores de todas estas nuevas generaciones que están viniendo. Yo creo que no se perderían tanto si realmente hicieran esta asignatura, porque se conocerían muchísimo más e interactuarían muchísimo mejor y entenderían mejor la problemática de una persona en el comportamiento. Bueno, vamos a pasar ahora a tu cambio de vida, porque toda esta vida ha sido muy interesante, pero bueno, por todo lo que has explicado a nivel económico, pues te has visto en la necesidad de tener que encontrar una estabilidad económica que no te deje, que no permita que estés sufriendo tanto, ¿no? Con siempre esa inseguridad. ¿En qué voy a trabajar el año que viene? ¿En qué voy a trabajar dentro de 10 años? ¿En qué cómo voy a terminar, ¿no? Entonces, bueno, has encontrado un puesto de funcionario, el sueño de toda persona que no quiere ser artista. Sobre todo en España. Exacto, exacto. ¿Crees que tus habilidades artísticas te van a ayudar de alguna manera en este rol o no tienen? Mis habilidades artísticas siempre me han ayudado en todo, no solamente en el tema de funcionario, en el tema sobre todo en el trato con las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los trabajos tienen trato con la gente. Y entonces aprendes... Es lo que te he dicho, ¿no? Al final el hecho de ponerte en todos los tipos de personalidades que existen... Te has hecho más empático. Te hacen comprender las situaciones de cada uno, y entonces cuando tú te enfrentas a alguna persona ante lo que sea, al comprenderlo mejor sabes, digamos, cómo tratar a unas personas de una determinada manera y a otras personas de otra diferente. Ya. Y eso, claro, obviamente te ayuda en el tema de funcionario o en el tema de lo que sea. Qué curioso, fíjate. Nunca me hubiera imaginado que esa sería la respuesta a esta pregunta. Me ha llamado la atención. ¿No? Ah, pues mira, para que veas. Sí, a ver, bueno, obviamente también te ayuda a expresar con tu cuerpo. El arte dramático te enseña, no solamente es lo que dice la voz, sino lo que dice el propio cuerpo. Entonces tú gesticulas mucho, y entonces todos gesticulamos sin darnos cuenta de lo que estamos transmitiendo hacia afuera por esa propia gesticulación que surge de la nada, porque surge de que el cuerpo reacciona y ya está, y hace. Y digamos que eso también eres capaz de regularlo y de controlarlo de alguna manera para, en ciertos momentos, o sea, no es que tú lo estés regulando constantemente y que digas, oh, qué falsa es esta persona, yo no sé a lo mejor si esta persona me está engañando o no, que también podría ser, ojo, como un poder. Pero bueno, eso ya depende de cada persona, de cómo lo quiera utilizar. Sí. Pero sobre todo es en ciertas circunstancias y en ciertas situaciones como tú
ves cómo la otra persona se está comportando y cómo tú tienes, digamos, que gestionar tanto tu cuerpo como tu voz, ¿no? A la hora de tratar con esa persona para que esa persona pues se pueda quedar más calmada o pueda estar un poco más receptiva a lo que tú le estás diciendo o puedas escucharle más. Sobre todo lo de escuchar es importante, ¿eh? En el mundo artístico es así. ¿Y cómo manejaste esa transición entre tu carrera artística y tu preparación a opositar? Vale, eso pasó porque, bueno, después de la pandemia, pues claro, ya vas cumpliendo unos años ya y te vas haciendo mayor y digamos que en el mundo artístico esto es como una carrera de fondo. Si tú vas tirando y llega un punto en el que si no consigues una estabilidad o es más difícil, pues tienes que buscar una alternativa que te dé una tranquilidad. Entonces, lo que pasó fue eso, que me fui haciendo mayor y entonces fui dándome cuenta que esa inestabilidad que tiene el arte a la hora de estar ahora para aquí, ahora para allá. Yo he estado viajando, yo no he parado, estuve en Italia como te he dicho, también he estado en Madrid, he estado en muchos lugares intentando... Ahora estás en Barcelona. Ahora estoy en Barcelona, estoy intentando dedicarme a lo mío, pero claro, ya te haces mayor y dices, bueno, veo que esto es una profesión de fondo, pero ya llegas a una determinada edad y lo que quieres también es, como todo el mundo, una estabilidad tanto económica como de un lugar. Es decir, antes es verdad que no te importaba estar viviendo ahora aquí, ahora allí, ahora allá, pero ahora lo que quieres es tener tu propio sitio, tu propia casa, tu propio lugar donde estar. Entonces te alegraste cuando... ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que habías aprobado la oposición? Buah, eso es una locura. O sea, yo llevaba 3 años opositando. El primer año fue en el 2022, después de salir de la pandemia, digamos, después de la pandemia, el 12 de febrero del 2022, creo que fue el primer examen que yo hice de auxiliar administrativo, que me metí en esto porque la mujer, bueno, mi mujer con la que estaba, mi exmujer, efectivamente, su hermano, él estaba opositando, estaba haciendo oposiciones para ¿cómo era? Para prisiones, para trabajar para prisiones. Y nos dijo, oye, ¿por qué no estudiáis una oposición y digamos que, por así decirlo, conseguís una plaza, que no es fácil, ya te digo, llevaba 3 años. Y bueno, una vez con eso ya sabes que tú estás trabajando para el Estado, que te van a dar un sitio donde tú vas a estar trabajando y ya digamos que puedes hacer tu vida allí en ese lugar. Y bueno, pues estar un poco más tranquilo, por así decirlo. Y eso fue en el 2022, yo estudiando desde ahí, luego hice otro examen en el 2024. Bueno, a estudiar estabas acostumbrado, porque al final es lo que hacías, ¿no? Estudiar papeles, ahora vas a estudiar otra cosa. Lo que pasa es que menuda diferencia, también te lo digo, de estudiar un papel que puede ser algo divertido, algo entretenido, como yo que sé, un personaje que tú tal, con todo lo que tenemos, a estudiar leyes. Que eso... ¿Sabes? Las leyes, que si el artículo no sé cuánto dice que primero entender una ley, que yo eso no lo había hecho nunca. Que para recordarla tienes que entenderla, claro. Claro, en mi caso sí, hay gente que tiene una memoria brutal y que se coja a lo mejor una ley con no sé cuántos artículos y es capaz de memorizarlo. Yo necesito entenderlo todo, porque si no lo entiendo, digo, es que por mucho que quiera no voy a poder. Luego ya intentas memorizar. Pero sí que es verdad que una ley, o sea, a nivel jurídico, claro, ahora entiendo mucho a los abogados, a todos estos que se quieren dedicar a eso, que digo, claro, ya tiene que gustarte ya. Para eso. Que no es mi caso, también te lo digo. Muy bien. Y entonces, a ver, ¿qué te emociona más de este nuevo camino? Quizá el horario que vas a tener. El horario es fundamental. Quizá, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de este nuevo rol que vas a desempeñar ahora? Del nuevo rol que voy a desempeñar ahora me gusta, sobre todo, como tú has dicho, el horario. ¿Por qué? Porque yo todavía no he descartado el mundo artístico. No quiero descartarlo porque a mí, no sé si volvemos a algunas preguntas anteriores, a mí me ha dado emocionalmente, yo creo que las mayores alegrías que me puede dar un trabajo cuando es algo vocacional, sobre todo. Claro. O sea, a mí estar encima de un escenario era pobre, pero feliz
No te puedes imaginar a qué nivel, o sea, una felicidad máxima de terminar una obra de teatro y haber hecho que la gente se lo pasara bien, se divirtiera, se riera, se desconectara de su propia vida, que vinieran o no vinieran a felicitarte, da igual, yo lo que quería es que la gente se lo pasara bien y se divirtiera y se lo pasara bien. Ya. O sea, y conseguir que por un momento dejaran de pensar en todas esas cosas. Así que sigue siendo tu sueño. Ese sigue siendo mi sueño. Lo que pasa que, bueno, evolucionas, pasa el tiempo, te haces mayor y ahora en vez de intentar trabajar para otras personas, me gustaría trabajar para mí mismo. Y ya que tenemos las redes sociales que han hecho que por nuestra cuenta podamos también crear nuestro propio contenido y hacer nuestras cosas, esa es mi finalidad, al final, terminar haciendo mi propio, ¿cómo se dice esto? Espérate. Proyecto. Mi propio proyecto, pero en un canal de YouTube, que eso sí que siempre lo he tenido en mente. Ya cuando empecé a estudiar la oposición era, tengo que conseguir una plaza de funcionario, obviamente, para trabajar, para tener estabilidad, para tener una estabilidad económica, efectivamente, pero sobre todo para que esas condiciones horarias que te ofrece el estar trabajando como funcionario, también por el tiempo que a ti te sobra puedas dedicarlo a decir, vale, mi proyecto personal, cómo lo quiero enfocar a nivel artístico para seguir dedicándome a eso y poder seguir teniendo pues, la felicidad que había tenido durante tantos años. Pues nada, como tenemos que ir terminando, cuéntanos así, resúmenos un poco cuál es el proyecto que tienes, el proyecto artístico que quieres realizar ahora, o sea, en el horario que te va a permitir el ser funcionario. Vale, pues mira, mi proyecto llevo ya pensando en ello desde hace bastante tiempo, cuando estaba estudiando la propia oposición, porque yo ya sabía que en el momento en que lo consiguiera iba a poder tener más tiempo para mí, y es crear con las nuevas tecnologías, ya vemos que digamos que se pueden crear dentro de, en el caso de YouTube, ¿no? Que es lo que yo había pensado, igual, pero no solamente YouTube, sino YouTube, TikTok, en fin, Instagram, es decir, todas las redes sociales que hacen que cualquier persona que no sea conocida tenga opción de llegar a una multitud o una serie de personas sin tener que pasar por el aro de las grandes compañías o las grandes productoras que hacen que tengas que hacer lo que ellas te digan, ¿no? Mi idea es crear un canal de YouTube en donde haga también pues, lo mismo que estás haciendo tú, o sea, entrevistas a profesionales de sectores variados, pues médicos o arquitectos, yo qué sé, enfermeras, o sea, cualquier profesión que no tengan por qué ser reconocidos, personas famosas ni nada, simplemente que cuenten las experiencias de lo que han estado haciendo, pero un poco a nivel artístico, como un poco pues haciendo como sketches de humor también con eso mismo, que a lo mejor puedan contar o de alguna cosa pues un poco rollo Buenafuente, ¿no? O sea, estos programas que son como de entrevistas a grandes famosos, pero que al mismo tiempo traen a lo mejor a artistas, a un actor que hace pues un personaje de broma y entonces sale allí y te crea un sketch para que haya un poco de humor al mismo tiempo que están contando alguna cosa que se relacione con eso, para que se haga más dinámico y se haga más divertido. Y como yo soy artista y he sido artista durante mucho tiempo, conozco a muchos actores y actrices también que lo hacen y que yo creo, intentaré que me echen una mano con esto y poder convertir en algo que en ese momento era, pues eso, el Buenafuente, ¿no? Que tenían también su productora y tienen grandes... Porque tú tendrás contactos de artistas. Yo tengo contactos de artistas y voy a trabajar. Que te pueden echar un cable a conseguir a lo mejor gente más contactos, más conocida, ¿no? Y gente menos conocida, sí tengo, sí, son gente que conozco, pues porque yo al final me he tirado, como has dicho tú al principio, 17 años trabajando de esto, no solamente cuando terminé la carrera y a pesar de que he mal vivido un poco de ello, pero he podido conocer a muchas personas dentro del sector y yo creo que en el momento en el que empiece a promover todo esto, creo que sí que me pueden echar una mano y creo que me pueden ayudar y creo que puede funcionar para hacer que todos esos artistas que no han tenido la oportunidad de llegar porque no hemos pasado, por así decirlo, el filtro de las grandes productoras, podemos hacer algo nuestro y que nosotros podamos enseñarlo al resto de la gente. Estupendo, pues ojalá que la suma de tu arte
y tu experiencia con las posibilidades que las nuevas tecnologías nos dan te ayude a tener mucho éxito y a conseguir lo que realmente te llene. Pues muchísimas gracias, ojalá sea así. No, bien. Seguro que sí, porque eres un ejemplo de lucha y de resiliencia y de perseverancia. Así que muchas gracias por tu ejemplo. Muchas gracias. Y por contarnos tu historia y que tengas mucho éxito. Igualmente, lo mismo te digo, que tengas mucho éxito y que tengas muchas entrevistas y podamos seguir viéndote todo lo que sea. Muy bien, todo lo se hará posible. todo lo que se pueda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Pues nada, y a ti que estás ahí, gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Si alguna vez has soñado con ser actor o actriz o de alguna manera artista, pues aquí tienes un ejemplo de cómo es este tipo de vida. Lo dura que puede ser, pero también lo gratificante. Y ya está en tu mano decidir si quieres o no quieres, si puedes o no puedes. Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!